Bueno, vamos a continuar entonces con lo mismo. A ver. Bien, aquí vamos a ver, les estoy compartiendo el documento. En lo que estábamos era en este problema del cilindro, ¿verdad? Estábamos en este ejercicio. Teníamos que aplicarle el teorema de la divergencia para comprobar que se cumple. Hicimos, creo que la integral de superficie, ¿verdad? Hicimos la integral de línea, más bien fue, ¿verdad? Quiero decir, de superficie. No sé si me recuerdan. Hicimos esto, ¿verdad? La integral de superficie. Hicimos todas las superficies y al final llegamos a este resultado. ¿Por aquí nos quedamos, jóvenes, o no? ¿O fue más atrás? No recuerdo muy bien. Solo hayamos hecho la primera superficie, me Ah, parece. la primera. Ah, bueno, sí, vamos a ver entonces. Bueno, el cilindro tiene, como es un cilindro hueco, este tiene cuatro superficies, ¿verdad? Cuatro áreas, cuatro superficies en las que tenemos que integrar. Y tiene, bueno, entonces en las integrales de superficie, esto se tiene que plantear de esta manera. Tienen que ser cuatro superficies. Cuatro superficies. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, la superficie 1 es la superficie lateral externa, cuyo vector unitario es ρ positivo. Y en esa superficie ρ es constante, vale 5. Vamos a ver. Tenemos el cilindro así, ¿verdad? Es un cilindro hueco. La superficie externa es la superficie 1, que tiene vector unitario ρ positivo. ¿De acuerdo? De manera que el elemento de área sería así, donde ρ vale 5. El campo vectorial es este, jóvenes. Este es el campo vectorial que está en cilíndricas. Lo tenemos que evaluar también en ρ igual a 5. ¿En qué variable vamos a integrar? Vamos a integrar en phi y vamos a integrar en z. Y mantenemos ρ constante. Bueno, entonces, sustituyendo ρ igual a 5, esto nos queda así, 25, 2z. Y finalmente, la integral sería así, de 0 a 2pi en phi y en z de 0 a 4, la altura del cilindro. Bueno, después de esto hacemos el producto punto, ¿verdad? ρ.ρ, z.ρ es 0, de manera que solo me queda la componente ρ. Bien, entonces, esta integral quedaría de esta forma. Ya al hacer el producto punto me queda 125 d de phi de z. Bastante fácil la integral. Aquí pueden ver, esta fue la superficie que acabamos de integrar. La superficie 1, que es esta. El elemento de área siempre tiene que quedar fuera del volumen. Bueno, entonces, terminamos de hacer la integral y el resultado nos da esto, 1000pi. 1000pi. Vamos con la superficie 2. En la superficie 2, jóvenes, vamos a ver, voy a retroceder acá. La superficie 2 es la otra superficie lateral, pero interna, cuyo radio es ρ igual a 2. ρ igual a 2. Y en esta superficie básicamente lo mismo. Lo único que va a cambiar es que el radio vale 2 y que el vector unitario en esta superficie apunta hacia adentro, porque tiene que quedar fuera del volumen. Entonces, planteamos esto. En esta superficie la constante ρ igual a 2. El diferencial de área quedaría de esta manera, con ρ negativo. Sustituyo ρ igual a 2. El vector, el campo vectorial, siempre lo evaluamos, ρ igual a 2. De modo que esto nos queda así.
Planteamos la integral, hacemos el producto punto, rho y z.rho, de manera que esto queda así. Menos 8 d de phi de z. Bastante fácil, ¿verdad? Bien. Por último, fíjense bien, aquí tenemos la figura donde el vector unitario apunta hacia adentro. Bien, el resultado integral es menos 64pi. Menos 64pi. Bien, vamos con la superficie 3. La superficie 3 es la superficie transversal de arriba. Es la superficie circular. En esa superficie la constante es z igual a 4. Vamos a integrar en rho y phi. De manera que el diferencial de área queda de esta manera. ¿Quién es la constante? Z, pero aquí no aparece Z, de manera que queda así, ¿verdad? El elemento. Recuerden que es la superficie la transversal de arriba, es esta, ¿ve? Donde el vector es Z unitario. Es así, ¿ve? Z unitario. Elegimos un pequeño diferencial de área aquí. Así de esta forma. Entonces, hasta aquí vamos bien, ¿verdad, jóvenes? Vamos a integrar en rho y phi en toda esta superficie. Entonces, el vector lo evaluamos, z igual a 4, sustituimos z igual a 4, eso nos da aquí 8, planteamos la integral. Vamos a integrar en rho y phi. En rho integramos de 2 a 5 y en phi de 0 a 2pi. Hacemos el producto punto, rho.z es 0 y z.z es 1, de modo que solo quedaría la componente de z. Bueno, estamos, ¿verdad? Entonces, así quedaría la integral. Resolviendo esto, como pueden ver, aquí se muestra la figura. El vector de área es este. Este cuadrito que ven ahí diferencial es el DDA. Es el DDA. Siempre queda externo al volumen. En la superficie 4, la de abajo, el diferencial de área tiene que quedar por fuera del volumen. En este caso, tiene que apuntar en la dirección de menos z. Por eso aquí no usamos la regla a la mano derecha, ¿verdad? Porque no es necesario. Bueno, entonces, terminando la integral, esa integral nos da el valor de 168 pi. Y por último, la superficie 4, que es la de abajo, z vale 0. Estamos en el plano XY. El diferencial de área apunta en menos z. ¿De acuerdo? Apunta en menos z. Queda de esta forma. El vector de área, como z es 0, se cancela esta componente, la componente z. Bueno, nos queda solamente rho cuadrado en la dirección de rho. Y aquí lo pueden ver. Ahí está el vector, apuntando en z negativo. Bueno, entonces, finalizando, realizamos la integración, pero como ustedes ven, eso da 0. Rho.z es 0, de manera que la integral se anula. Y por último, lo que tenemos que hacer es sumar el resultado de las 4 superficies. La superficie 1, la 2, la 3 y la 4. Eso nos da una superficie, la suma es una superficie cerrada. Esta sí es cerrada, miren, jóvenes. Esta sí es cerrada. Bueno, entonces, el resultado final es 1104 pi. 1104 pi. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es la integral de volumen en ese cilindro. Y el resultado nos debe dar lo mismo. 1104 pi. La integral de volumen es más fácil porque volumen hay uno solo. Solo tenemos que hacer
el cálculo una vez. Entonces, en la integral de volumen, primero, como lo que queremos hacer es demostrar el teorema de la divergencia, ¿verdad? Debemos hacer la divergencia del vector A primero. Aquí es d de tau, donde esta es una integral triple. Primero la divergencia de A. Ya tenemos el campo vectorial A. Entonces hay que tener a mano la fórmula para la divergencia de un vector en coordenadas cilíndricas. Esta es la fórmula, jóvenes. Esto lo tienen que tener a mano siempre. Aquí ya tenemos la fórmula para la receta, ¿verdad? Para calcular esa divergencia. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Únicamente ir sustituyendo las componentes. Como ustedes ven, aquí tengo mi vector A. Componente ρ y z. No tiene componente phi. ¿Cuál es la componente ρ? A sub ρ es ρ cuadrado. ¿Quién es la componente A sub z? Es 2z. 2z. ¿Quién es la componente A sub phi? Es 0. Entonces simplemente se sustituyen acá, miren, pero tienen que tener cuidado. Este ρ que aparece aquí está multiplicando a la componente. No es que lo van a, no es que lo van a factorizar, ¿verdad? Y lo van a cancelar con este. No, eso no se puede hacer. Tienen que multiplicarlo. Tienen que multiplicarlo. Aquí esto sería 0, la componente phi. La componente z sustituyen acá, 2z, lo derivan, no hay problema. Bueno, entonces esto es fácil, ¿verdad? Hacer este cálculo. De manera que al hacer el cálculo, aquí tenemos el volumen. Aquí tenemos las componentes, miren, de lo que estamos hablando. Componente ρ, phi y z. Sustituyendo las componentes, esto queda así, miren. La componente ρ va aquí. La componente phi, que es 0, aquí. Y la componente 2z aquí. Aquí me queda ρ al cubo, acá es 0, y acá me quedaría 2, ¿verdad? Entonces este cálculo es bien sencillo. Nos queda así, lo vamos simplificando. Finalmente tenemos el resultado ya simplificado. Aquí cancelamos esto. Me queda 3ρ más 2. La divergencia me da un escalar. Es un campo escalar. 3ρ más 2. La divergencia es positiva. ¿Qué significa? Que el campo está saliendo, tiene fuentes. El campo tiene fuentes. Entonces esto es lo que va a ir en la integral, ¿verdad? Ahora lo que tenemos que hacer es plantear la integral. Como ven, sustituyo la divergencia acá. Es una integral triple. El diferencial de volumen es esto en cilíndricas. Rho de phi de z. Se integra en ρ de 2 a 5, en phi de 0 a 2 pi y en z de 0 a 4. Aquí todo bien, ¿verdad? Este es el diferencial de volumen. La integral de volumen es sumamente fácil. Simplificando, podemos hacer la integral en phi de una vez, eso da 2 pi. Aquí integramos en ρ y por último podemos integrar en z. Aquí no importa el orden. Integramos en z y por último en ρ. La integral en ρ la hacemos, nos queda esto. Y ahora lo evaluamos. Simplificamos, evaluamos y el resultado es esto, sustituyendo 5 y 2. Se suma, se simplifica y finalmente llegamos al resultado. 1104 pi, el mismo resultado. De manera que el teorema de la divergencia sí se cumple. ¿De acuerdo? Hemos demostrado que sí se cumple. Entonces, ahí tienen ustedes, ¿verdad? Un ejemplo de cómo aplicar esos teoremas. No sé si tienen preguntas. No, todo claro. Bueno, entonces podemos seguir, ¿verdad? No hay preguntas, seguimos. Vamos a ver otro problema con el teorema de la divergencia. Tenemos este campo vectorial
el campo vectorial A, que está expresado, como ven, en coordenadas esféricas. Y la semiesfera definida por esto. Rho de 0 a 1, quiero decir R de 0 a 1, teta de 0 a pi y phi de 0 a pi. ¿Qué es lo que me están dando ahí, jóvenes? ¿Qué figura es esa? La semisfera. Pero es la, o sea, ¿a qué fracción de esfera? ¿Sería un cuarto de esfera, un octavo de esfera? Sería la mitad, ¿verdad? La mitad, ¿verdad? La mitad de una esfera, ¿verdad? Es exactamente la mitad de una esfera. En otras palabras, ¿verdad? Dicho en otras palabras, más entendible, es la mitad de una esfera. O sea, aquí la clave es este phi, ¿verdad? Que va de 0 a pi, porque teta va de 0 a pi, es todo el rango, y el radio de la esfera es 1. Entonces, cabal es la mitad de una esfera. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a calcular la integral de superficie, vamos a calcular la integral de volumen para demostrar que se cumple el teorema de la divergencia. Entonces, aquí tenemos la figura. Es la mitad de una esfera. Como ven, está dibujada de esta forma porque tenemos que dibujar la figura de acuerdo al rango que nos dan, ¿verdad? Para los valores. Phi siempre comienza en el eje X positivo y phi va del eje X positivo hacia el eje X negativo. Ahí hay pi. Phi va de 0 a pi. Por eso lo he dibujado de esta forma. Teta va de 0 a pi también. Entonces, vamos a integrar ¿cuántas superficies, jóvenes? ¿Cuántas superficies ven acá? 2. Sí, son dos superficies, ¿verdad? Una superficie circular y una superficie curva. Hay un volumen, dos superficies. Pero el problema es que si ustedes parten una pelota por la mitad, tienen una semiesfera, ¿verdad? Les quedan dos superficies, ¿verdad? El problema es que a la hora de integrar, tenemos que integrar tres superficies, no dos. En realidad son tres superficies las que tenemos que integrar. Porque recuerden que las superficies tienen dirección, son orientables, ¿verdad? Estas superficies tienen un vector de dirección. Entonces son tres superficies. ¿Por qué razón? Vamos a ver. La superficie curva amarilla tiene un vector perpendicular R unitario. Siempre tiene que quedar fuera el volumen. En esta mitad, fíjense bien, en esta mitad, en la mitad de esta esfera, aquí en la mitad de esta región plana, el vector perpendicular, ¿quién es? Sí. Es phi positivo, ¿verdad? Es un vector phi positivo. Ese es el vector perpendicular. Y en esta otra mitad Negativo phi. es phi negativo, ¿de acuerdo? Es phi negativo. De manera que son tres superficies las que tenemos que integrar. Una superficie en R unitario, una en phi positivo y otra en phi negativo. No podemos integrar una sola superficie en phi, porque phi cambia de dirección. ¿De acuerdo? No se puede. Tiene que hacerse por fuerza dos superficies acá, en este círculo. O lo que pueden hacer es integrar solo en una y multiplicar por dos, pero al fin siempre lo que están haciendo es como que estuvieran haciendo dos integraciones. Entonces hay que tener cuidado en eso, también en los valores de phi. Fíjense bien, en cada superficie va a haber una constante. En la superficie curva, la constante, ¿quién es? En la superficie curva, ¿quién es la constante?
Tenemos r, teta y phi, las coordenadas esféricas. En una superficie tiene que haber una constante. Aquí no va R. R, ¿verdad? En la superficie curva, R es constante, R vale 1, el radio de la esfera. En esta superficie de acá, fíjense bien, en la superficie plana de la izquierda, ¿quién es la constante? En esta. Phi. Phi, ¿cuánto vale? Phi. Pi. Y en esta superficie de acá, 0. phi vale 0, exactamente. Phi vale 0 o 2pi. También sería correcto, ¿verdad? Phi vale 0 o 2pi. Les va a dar lo mismo. Entonces, por esa razón es que debemos dividir el problema así, ¿verdad? En 3 superficies. Porque los valores cambian. Ajá. Dígame. Si multiplica por 2 no afecta el negativo. No. Usted puede integrar en cualquiera. Usted puede integrar en la mitad izquierda o la mitad derecha y lo multiplica por 2. Claro, tiene que, si va a integrar en la mitad izquierda, tiene que tomar phi igual a pi y tiene que tomar phi unitario positivo, ¿de acuerdo? Y al final el resultado lo multiplica por 2, porque al final de cuentas está integrando en un área, ¿verdad? O sea, sí se puede hacer así, ¿verdad? Multiplicando por 2 o haciendo las 3 integrales. Bueno, entonces hasta aquí no sé si tienen preguntas. Bueno, no hay preguntas, entonces seguimos. Vamos a ver. Entonces, hacemos la integral de superficie. Tenemos 3 superficies, ¿verdad? Como ven. La 1, que es la curva, la 2 y la 3. 1, 2 y 3. Entonces, la superficie 1, que es la curva, vector perpendicular, R unitario. Planteamos la constante R igual a 1. El diferencial de área es esto. R cuadrado, seno de teta de phi. Se va a integrar en teta y phi, manteniendo R constante. R vale 1. Bueno, esto quedaría de esta forma. El vector lo evaluamos en R igual a 1. Al evaluar en R igual a 1 me queda esto. Se va simplificando. El vector tiene 3 componentes. Planteamos la integral en la superficie. Integramos en teta de 0 a pi y en phi de 0 a pi. Hacemos la integral. Fácil, ¿verdad? En phi da pi. Y en teta hay que hacer esto, seno de teta. La integral de seno es menos coseno, ¿verdad? Evaluado de 0 a pi, me queda eso, menos 1, y eso da menos 2 por 5 menos 10 pi. Ahí tenemos el resultado. Fácil, ¿verdad? La integral. Bueno, superficie 2. Como les decía, en la superficie 2, el vector apunta en phi positivo, porque tiene que quedar fuera del volumen. Bueno, entonces, veamos cómo planteamos esta integral. Superficie 2, phi igual a pi, es una constante. Diferencial de área, r de teta, en la dirección de phi. Vamos a integrar en r y teta. Bueno, el vector evaluado en phi igual a pi se simplifica y queda esto. Vamos bien aquí, ¿verdad? Ustedes pueden hacer el producto punto antes de escribir la integral, no hay problema, ¿verdad? Si quieren hacerlo de otra manera. Antes de escribir la integral, usted puede hacer el producto punto. Y usted ve que en el producto punto, solo la componente phi es la que importa. Phi punto phi es 1, lo demás se hace 0. Solamente este menos 3 va a aparecer en la integral. Entonces, escribimos la integral y justamente, ¿verdad?
solo queda menos 3 r de teta. En r integramos de 0 a 1 y en teta de 0 a pi. ¿De acuerdo? ¿Todos comprenden por qué los límites así? Estamos integrando la mitad de un círculo, ¿verdad? Así, la mitad de un círculo. El radio es 1. Y teta va de 0, este es el eje Z, ¿verdad? Teta va de 0 a pi. Recuerden que la dirección de teta siempre es del eje positivo Z hacia abajo. Ahora, no importa la dirección en phi, en que teta vaya. Eso sí no importa. Siempre teta va a ir de arriba a abajo. Bueno. Entonces, listo, ¿verdad? Teta de 0 a pi. Ya lo tenemos. Entonces, hacemos la integral. Bastante fácil. Y esto nos da menos 3 pi medios. Menos 3 pi medios. Ese es el resultado. Bueno. Fácil, ¿verdad? Son integrales fáciles. La última, la región 3. Vector unitario menos phi. Así quedarían los 3 vectores, ¿verdad? En la superficie. Entonces, phi es 0 en esa superficie, que es la mitad de un círculo. El vector nos queda así. El campo vectorial evaluando en 0 queda así. Planteamos la integral. Resultado, por este signo menos, ¿verdad? Phi.phi da esto. Menos 3r de dr de teta. Bueno, entonces, al final, ¿qué nos queda al integrar? Menos 3 pi medios. Menos 3 pi medios. Y listo, ¿verdad? La integral total, la suma de las 3 superficies. Como ven, vamos a ver, me voy a detener acá. Fíjense bien que el resultado en las dos superficies es el mismo, miren. Me dio menos 3 pi medios acá. Menos 3 pi medios. ¿Y cuánto nos dio en la superficie 3? Menos 3 pi medios. O sea que era lo mismo hacer solo una y multiplicarla por 2. Es lo mismo, ¿verdad? Eso es válido. Entonces, como ven, el resultado de la superficie cerrada es la suma de las 3. Entonces, aquí nunca olviden colocarle el círculo porque es una superficie, ¿verdad? Una superficie cerrada. Bueno, sumando esto, simplificando, el resultado es menos 13 pi. Ya tenemos el resultado. No sé si tienen preguntas. No hay preguntas. Entonces, seguimos. Ahora vamos a hacer la integral de volumen, que es todavía más fácil, ¿verdad? La integral de volumen es una sola. Vamos a integrar en la mitad de una esfera. Entonces, vamos a ver. Primero, hacemos la divergencia de A. Es lo primero. Esta es la fórmula de la divergencia en coordenadas esféricas. Es todavía más larga, ¿verdad? Entonces hay que identificar la componente AR, A sub teta y A sub phi del vector. El vector, como ven, tiene las 3 componentes. Componente AR, A sub teta y A sub phi. Solo es cuestión de sustituirlas y multiplicarlo, ¿verdad? Lo que está en paréntesis aquí. Multiplicarlo. Muchos estudiantes cancelan esto, ¿verdad? Este seno con este seno acá lo cancelan, pero esto se multiplica porque está en el argumento de la derivada. Entonces, bueno, sustituyendo, luego simplificamos, por último derivamos. Al derivar, tenemos esto. Y debemos seguir simplificando esto. Debemos seguir simplificándolo.
Hasta aquí todo bien, ¿verdad? Bueno. Entonces, vamos a ver. Aquí seguimos simplificando porque esto queda bien largo. Y ya no se puede simplificar más. De manera que hasta aquí llegamos y sustituimos en la integral. Aquí colocamos el diferencial de volumen en esféricas y ya. Lo que nos queda es integrar. Fíjense bien, la integral del volumen es una sola integral, pero lo que pasa es que aquí tengo varios términos en el integrando. Por lo tanto, me va a tocar hacer 1, 2, 3, 4, 5 integrales. 5 integrales. Hay que hacer las 5 integrales, ¿verdad? Entonces, eso sí lleva trabajo. Vamos a ver. Tenemos las 5 integrales. La primera sería esta. Hay unas que son fáciles, otras más difíciles. La primera es esta, ¿verdad? Como ven, es 4R multiplicado por el diferencial de volumen. Al multiplicar ese 4R por el diferencial de volumen, los límites, fácil, ¿verdad? 0 a 1, 0 a pi, 0 a pi. Los límites son los mismos. Entonces, aquí se integra en phi y se puede integrar en teta, fácil, y se deja de último en r. El resultado de esta integración nos da 2pi. Vamos con la segunda integral. Es esto. Queda menos 12r seno de teta en el integrando. Se integra en phi, se integra en teta y se deja en último r. El resultado nos da menos 12pi. Hay que ir corroborando todo eso, ¿verdad? Para que ustedes lo puedan hacer, ustedes en su casa, lo puedan ir repitiendo los cálculos. Da menos 12pi. Llevamos dos integrales. La tercera, esta es un poco más larga. Un poco más difícil, ¿verdad? Porque en teta tenemos un coseno cuadrado por un seno de teta. ¿Cómo harían esta integral ustedes en teta? En phi, 2pi, no hay problema. Pero en teta, ¿cómo harían esta integral? Un cambio de variable. Un cambio variable. ¿Cómo sería ese cambio? U igual a coseno de teta. Sí, ¿verdad? Hacer el cambio U igual a coseno de teta. Bastante fácil de ver, ¿verdad? Y el D de U sería menos seno de teta D de teta. De manera que en el cambio de variable aquí me queda cabal. Seno de teta, D de teta y U es coseno. Sería U al cuadrado por D de U. Simple, ¿verdad? Simple para resolverla. Bueno, entonces lo hacemos. Aquí se hizo la integración en R, eso da 1/3. Me queda esta integral y esta integral al hacerla da 2/3. Aquí yo voy simplificando todo, ¿verdad? Los cálculos los pueden hacer ustedes. Bueno. Al final, simplificando más todavía, 4 pi novenos. 4 pi novenos. Estamos bien hasta aquí, ¿verdad? Llevamos 3 integrales. La parte. ¿Alguien tiene? ¿Cómo pueden hacer esas integrales? Integrar un seno al cubo. ¿Cómo lo puedo hacer? Separándolo. Un seno de teta y el otro lo convertimos a 1 sobre Separando. 1. Sí, ¿verdad? Puedo escribir seno cuadrado por seno, ¿verdad? Lo puedo separar así. Es lo mismo. Y esto, seno cuadrado, se puede escribir como 1 menos coseno cuadrado de teta multiplicado por seno de teta. Y esto sí se puede integrar fácilmente, ¿verdad? Multiplico seno de teta por 1 es seno, la integral del seno. Y coseno cuadrado por seno, ya saben cómo hacerla. Es esta misma, ¿verdad?
que acabamos de hacer acá. O sea, es bueno, ¿verdad? Que recuerden cómo hacer eso, ¿verdad? Porque les va a tocar hacerlo. Bueno, entonces, simple. Se integra en teta, quiero decir en phi y en r, y se deja de último la integral más difícil, que es la de teta. Aquí, ya les di ahí la pista, ¿verdad? Cómo lo pueden hacer en su casa, para que vayan comprobando todo esto. Hacen ese cambio y lo pueden hacer en matemática, ¿verdad? También. Claro que en el examen ustedes tienen que hacer el desarrollo y finalmente nos queda esto, 4 tercios les tiene que dar esa integral. 4 tercios. ¿Estamos? Entonces, simplificando eso da menos 4 pi novenos. Menos 4 pi novenos. Bueno, la última integral es esta. Esta sí es más simple, ¿verdad? Menos 3r, se integra en r, se integra en teta, la integral en teta aquí es fácil. La integral compleja, bueno, ni compleja, es fácil. En phi, seno de phi, d de phi. Integrando todo eso, nos queda menos 3pi. Y ya tenemos todas las integrales, las tenemos que sumar para ver qué nos da. Y el resultado, como ven, nos da lo mismo, ¿verdad? Al sumar las 5 integrales se cancela este término, 4 pi novenos, y me queda menos 13 pi. El mismo resultado de la integral de superficie. De manera que comprobamos el teorema de la divergencia. Bien, no sé si hay preguntas, jóvenes. No sé si tienen alguna duda. Como ven, estos problemas no son tan complicados, ¿verdad? No son tan complicados. Pueden haber figuras que tal vez se vean difíciles, ¿verdad? Pero al final de cuentas todo es cuestión de ir planteando bien todos los vectores en las figuras. Por eso dibujar bien, hacer un dibujo bien, eso es muy importante, porque eso le permite a uno ver las cosas con más claridad, ¿verdad? Que se hace un dibujo feo, por ejemplo, donde no se mira bien, entonces le va a costar más. Y el dibujo depende de cómo se establezcan las coordenadas, ¿verdad? Del rango de las coordenadas. De eso depende cómo yo voy a dibujar la figura. Bueno, si no hay preguntas, jóvenes, nos quedaríamos aquí, ¿verdad? Porque aparte que está lloviendo bien fuerte acá, jóvenes, no sé si tienen preguntas. Todo claro, ingeniero. No hay Mañana preguntas, entonces. tendríamos. Lick, yo solo Ingeniero. respecto a lo de la tarea Bueno, continuaríamos entonces. Ajá, dígame. Ajá, dígame. que usted había dicho que nos iba a dar consejos para los de desafío. Y es que también tiene una consulta con el primero. Ah, para la. Sí, entiendo. Es la guía, ¿verdad? Sí, la guía. Aquí vamos a ver, les voy a compartir la guía. No sé si la están viendo. Esta es la guía. Bueno, yo la tarea que dejé fue sobre esta guía. La guía tiene problemas de todo tipo del capítulo 1. Problemas de cambios de coordenadas, ¿verdad? Ya les dan la respuesta. Estos problemas son los que llevan trabajo, ¿verdad? Problemas ahí son de desarrollar habilidad, ¿verdad? Aquí. Bien, hay problemas del teorema, quiero decir, de gradiente, problemas de divergencia, de rotacional. Por ejemplo, estos problemas, a muchos de ellos ya hemos hecho problemas. Por ejemplo, estos son muy fáciles, ¿verdad? Aquí lo que tienen que hacer es derivar. Aquí también encontrar las funciones escalares, derivar. Aquí, por ejemplo, este problema creo que lo hicimos en clase. Encontrar el vector unitario de un plano. ¿Se acuerdan, verdad? ¿Cómo se encuentra el vector unitario de un plano? Se hace el gradiente
de la función escalar y se divide entre la magnitud del gradiente. ¿Quién es el escalar u? Es la función, es esto. Esta función es u. La función escalar. ¿De acuerdo? Ese 12 no lo tomamos, ese 12 es u. Solo que u es igual a 12. Aquí lo hicieron a 12. U puede tomar cualquier valor. U puede ser 0, u puede ser 2, 3, 4, 5. Aquí le dieron a u el valor de 12. Pero nosotros agarramos la función general u y eso lo derivamos. O sea, la mayoría de problemas aquí son fáciles, ¿verdad? Casi todos. Ya hemos hecho problemas de la divergencia, problemas del teorema de Stokes, también ya hemos hecho. Bien, y hay unos problemas, por ejemplo, este lo hicimos en clase, ¿verdad? Es de los más difíciles. Y hicimos, vamos a ver, hay unos problemas de desafío también. Estos creo que los dejé de tarea o no. No sé si están en la tarea. Sí, ingeniero, Sí, dejó sí, dos de desafío. sí. Los primeros dos creo que Sí. En el problema 1, vamos a ver, lo que les piden es, les dan el campo vectorial Q y les piden encontrar, vamos a ver, es la divergencia, ¿verdad? Teorema de la divergencia, la integral de volumen, y después comprobar que se cumple, o sea, la integral de superficie. Solo que aquí, jóvenes, lo que les va a llevar trabajo es cambiar el vector, porque fíjense bien, la superficie que les dan es un cilindro. Rho va de 1 a 3. Phi de 2pi a 2pi y z de 0 a 6. Es un cilindro hueco el que les están dando, pero es un cilindro cortado. Bueno, no es hueco, es un cilindro cortado. ¿Cómo dibujaríamos este cilindro? Vamos a ver. ¿Cómo lo dibujaría? Permítanme, voy a ver si tengo más chance acá. Vamos a ver. Entonces, dibujar aquí es lo básico, hacer el dibujo. Primero tienen que hacer el cambio de coordenadas, pero este cambio no está tan difícil. Fíjense bien. Por ejemplo, ¿esto cómo lo cambiamos? En cilíndricas. El Fácil, denominador ¿verdad? sería solo rho, ¿verdad? Sí. El numerador sería rho cuadrado más z cuadrado. Ya está en cilíndricas. Y el denominador sería rho. Recuerden que rho es la raíz de x cuadrado más y cuadrado. Ahora lo que tienen que hacer es sustituir el x unitario y el y unitario en cilíndricas y también el x y el y en cilíndricas y simplificarlo. Simplificarlo lo más que puedan. Bueno, entonces, fíjense bien el cilindro, ¿verdad? ¿Cómo vamos a dibujar esto? Rho de 1 a 3. Phi de medios a 2pi. Entonces yo me fijo, phi siempre comienza en el eje x positivo. Este z, este es x, este y. Entonces vamos a comenzar phi en pi medios, que sería aquí, ¿verdad? En el eje y es pi medios. Y vamos hasta 2pi. O sea que sería algo así, ¿ve? De pi medios a 2pi. Z va de 0 a 6, o sea, Z comienza en el plano XY hasta una altura de 6. Y Rho va de 1 a 3, o sea, es el cilindro hueco. Aquí sería 1, aquí sería 3, es un ejemplo, ¿verdad? O sea, tendríamos algo así, miren, un cilindro cortado. Y esto hay que dibujarlo hasta acá, ¿ve? Aquí el dibujo no me va a salir tan bonito, ¿verdad? El dibujo no me va a salir tan bien. Es algo así. Algo así más o menos. En eso es lo que van a integrar. O sea, le estamos dando, es un cilindro, fíjense bien, es un cilindro, ustedes pueden dibujar un cilindro hueco. Es un cilindro hueco. ¿Qué fracción le estamos quitando? Un cuarto. Le estamos arrancando un cuarto al cilindro. Aquí está el eje, este es como el eje X,
Este sería el eje Y. Entonces le estamos arrancando este pedazo. Vamos de pi medios en phi hasta 2pi. ¿Se dan cuenta? Le estamos quitando 1/4 al cilindro. Tienen que cambiar este vector a cilíndricas y luego lo demás es sumamente fácil, ¿verdad? Ustedes ya vieron, o sea, los problemas. Pero ¿qué va a pasar aquí? Saber identificar. Voy a tratar de... Voy a borrar esto. Voy a borrar esto. Bueno. Lo voy a hacer mejor. Voy a hacer este dibujo mejor. Vamos a ver aquí. Vamos a ver. Ustedes tienen el... Van a tener el cilindro así, más o menos, ¿verdad? Así. Ajá. Más o menos así sería. Así, ¿verdad? Entonces, ¿cuántas superficies va a tener ese cilindro hueco? Bueno, cilindro cortado. Es un cilindro hueco cortado. ¿Cuántas superficies identifican ahí? 6. Hay 6, ¿verdad? 6 superficies. Bueno, es lo único que entre más superficies, más trabajo, pero como ven, no es nada del otro mundo, es fácil. Tenemos la superficie de arriba, cuyo vector es z unitario. La superficie de abajo, esta que está abajo, la transversal de abajo, cuyo vector es menos z. Está la superficie lateral externa, cuyo vector es ρ unitario positivo. Está la superficie lateral interna, cuyo vector es menos ρ. Menos, ahí hay que ponerle el signo menos. Aquí lleva el signo menos. ¿De acuerdo? Y están las superficies transversales verticales. Las superficies que obtenemos cuando le hacemos el corte. Esta, ¿verdad? ¿Cuál sería el vector normal a esta superficie? Negativo phi. Esta superficie, ajá, digan. Negativo phi. Negativo phi. Esta superficie rectangular, jóvenes, se encuentra en el plano ZY. Por lo tanto, el vector normal es menos phi. Esta superficie lateral también, transversal, se encuentra en el plano, hay que identificar, se encuentra en el plano XZ. Por lo tanto, el vector es phi positivo. ¿Se dan cuenta? Son 6 superficies. Una en phi positivo, una en menos phi, una en z, una en menos z, una en ρ y una en menos ρ. De ahí tienen que plantear los diferenciales de área, que eso es fácil, ya están las fórmulas. Identificar quiénes son constantes. ¿De acuerdo? Por ejemplo, en estas superficies, en estas superficies rectangulares, en esta, por ejemplo, la constante sería phi igual a pi medios. En esta otra sería phi igual a 0. Como ustedes lo vieron, ¿verdad? En los ejemplos que yo hice. No sé si ya con eso tienen una mejor idea de cómo hacerlo. Sí, Lex, solo que quería, no sé si usted tiene la respuesta para esa. Es que fíjese que yo lo estaba realizando y la verdad es que me quedaron como integrales bien extrañas, eso que lo había pasado como para cilíndrica siempre. Y las dos me dieron resultados iguales, se cumplía el teorema, pero no me quedaban con respuesta exacta, sino que con decimales. Pero eso no es problema. Trate de no multiplicar por pi, de dejar pi expresado, para que tal vez así no le queden decimales. Si le quedan decimales, no hay problema, con tal que le dé lo mismo. Si le da lo mismo, está bien. Ok. Si le da lo mismo, está bien. Bueno,
Entonces, jóvenes, así sería, ¿verdad? La figura. Tal vez lo más difícil, ¿verdad? ¿Cómo dibujar? Bueno, entonces, en el siguiente problema de desafío, tenemos el mismo campo vectorial, miren. También, pero en este caso, estoy viendo que aquí está en esférica, ¿verdad? La figura que nos dan es una figura, es una esfera. Porque me dan R de 0 a 2, teta de 0 a pi sextos y phi de 0 a 2 pi. Con solo ver esto uno ya puede saber qué tipo de figura es. Vamos a ver, intentemos dibujarla aquí. R va de 0 a 2. Tenemos el sistema de coordenadas, ¿verdad? R va de 0 a 2. Teta comienza en Z, va de 0 a pi sextos. Vamos a ver, pi medios queda en el plano XY, ¿verdad? Pi medios es la mitad, queda en el plano XY. Pi sextos es menor que pi medios. Pi sextos, jóvenes, sería, si dividimos de 0 a pi, dividimos en 6 partes iguales, ¿verdad? Sería pi sextos. Sería como por aquí, ¿verdad? Recuerden que esto sí, pi sexto sería como por aquí. Después sigue pi tercios, después pi medios. Entonces, fíjense bien, teta va de 0 a pi sextos. Phi va de 0 a 2 pi. Y R va de 0 a 2. R es el radio, suponiendo que esto es una esfera. R va de 0 a 2. Este es el radio. Pero como ven ustedes, esto no es una esfera completa, es un cono. Es un cono. ¿Por qué es un cono? Porque phi va de 0 a 2 pi. El cono tiene que completarse. Eso es un cono. Es un corte que le hacemos a la esfera. ¿Quién se encarga? Vamos a ver. Tenemos la esfera completa. Imagínense la esfera completa. El corte a la esfera se lo hacemos con la coordenada teta. Porque teta va de 0 a pi sextos. Teta es la culpable de que esto sea un cono, ¿verdad? Porque si teta fuera de 0 a pi, sería una esfera completa. Si teta va de 0 a pi medios, tendríamos la mitad de una esfera. Si teta fuera de 0 a... ¿Qué se me ocurre? O sea, sería pi, 3 pi medios, por ahí. Tendríamos una esfera con un cono taladrado, así, ¿verdad? Como que le estuviésemos quitando un cono. Entonces, esta figura es un cono. Es el corte que le hacemos a una esfera para que nos quede un cono. Entonces, definitivamente tenemos que trabajar esto en coordenadas esféricas. Hay que transformar este vector ahora a esféricas. Pero no es nada del otro mundo. Lo que está en el numerador aquí es R. R. ¿De acuerdo? Eso es R. De ahí tienen que cambiar estos vectores unitarios y ahí lo demás, ¿verdad? Ya saben cómo se hace. Simplificar. Bueno. Este problema es un poco largo, ¿verdad? Este problema es un poco largo. Como ven aquí es un cono. Si teta fuese de 0 a pi, sería la esfera completa. Entonces, lo que se pide acá es la circulación del campo alrededor de la trayectoria C igual a L. O sea, en el inciso A les están pidiendo hacer la integral de trayectoria, la integral de línea. Según veo aquí yo esta integral, ¿a qué teorema corresponde? Corresponde al teorema de Stokes, porque es una trayectoria curva cerrada. Es la trayectoria L. ¿Quién es L? Es esta circunferencia, ¿ves? Es la circunferencia. O sea que aquí ustedes en este problema van a trabajar los dos teoremas. Van a trabajar el teorema de Stokes y el teorema de la divergencia. En el inciso A, el inciso B y C les están pidiendo demostrar teorema de Stokes.
Vamos a ver. Pero fíjense en algo interesante. Recuerden que el teorema de Stokes solo es válido para las superficies abiertas. Solo superficies abiertas. ¿Cómo es la superficie de este cono? ¿Es un cono? Es un volumen. La superficie es cerrada. Entonces, no podemos trabajar el cono. No podemos aplicarle el teorema de Stokes al cono, porque es un volumen. Entonces, el inciso A lo tienen que hacer con el inciso B. Después el inciso A con el C. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque, vamos a ver, para trabajar el inciso A con el inciso B, estaríamos hablando de qué. Vamos, permítanme, voy a ver. El inciso B es la superficie del inciso B, es la superficie S1. Ajá. S1 es la tapa del cono. Esta, S1. Entonces, en el inciso A y B, jóvenes, para que tomen nota, ustedes van a trabajar una superficie abierta, que es una superficie esférica. Así nada más, ¿ve? Donde esta es la curva. Fíjense la flechita, ¿ve? Fíjense la flecha. Va en sentido de phi positivo. Y la superficie curva es esta. Lo van a trabajar en coordenadas esféricas. Lógicamente. Vector unitario aquí es ρ. Y aquí van a integrar en un DDS que va a ir en la dirección de phi. ¿De acuerdo? Pero lo van a trabajar en esféricas. O sea, esto que ven aquí, jóvenes, es una tapa. Es como una tapa esférica. Es una superficie abierta. O sea, el cono está compuesto por dos superficies abiertas. La tapa del cono y el embudo, ¿verdad? Lo que ven en azul es el embudo. Está formado por la curva, la misma curva L, y el embudo del cono. Si le ponemos esta tapadera al cono, tenemos un volumen. Pero como el teorema de Stokes no lo podemos aplicar a un volumen, entonces aquí le tenemos que quitar la tapa al cono y tratar las dos superficies por separado. Entonces, pueden llamarle a esta la superficie 1, que es una superficie esférica, es la tapadera de una esfera, y esta otra superficie, que es un embudo. ¿De acuerdo? Ahora, no sé si hasta aquí tienen preguntas. Lo van a hacer en coordenadas esféricas. Fíjense bien. En el inciso A van a integrar a lo largo de la trayectoria. Van a integrar en el DDS, un integral de línea, DDS en coordenadas esféricas, pero van a integrar a lo largo de phi, de 0 a 2pi. Este integral aquí integrarían también en esféricas, en este lado, en el embudo. En esta superficie, el vector perpendicular a ella, ¿quién sería el vector perpendicular? Sería teta, ¿verdad? Sería teta. ¿Estamos? ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? Sí. Sí. O sea que en el embudo, en la superficie que es un embudo, en R van a integrar en R y en phi. Y van a mantener teta constante. ¿Cuánto vale teta en la superficie del embudo? En la superficie del embudo, teta vale pi sextos. Teta vale pi sextos. Constante. Estamos. Teta de acuerdo. Y en ambas superficies la curva es la misma.
van a integrar en una línea. Tienen que tener dos constantes. ¿Quiénes son constantes en esta clase? Tenemos constantes, eta, y van a integrar en phi. O sea, es lo mismo que hemos estado haciendo en clase, ¿verdad? No les tiene por qué asustar tanto la figura, ¿verdad? Luego, voy a borrar esto. No sé si tienen preguntas aquí. ¿No hay preguntas? Bueno, si quieres hacer la reunión, está bien. Vamos a ver. Siguiente, vamos a ver. En el inciso D me dice, compare y explique los resultados A, B y C. Eso es lo que tienen que hacer. Comparar. A ver si se cumple el teorema de Stokes. A con B y A con C. A ver si se cumple. Vamos a ver. En el inciso E, ahora es teorema de la divergencia. Van a ser la integral de superficie, S1, y la integral de superficie, S2. Pero como ven, estas integrales son abiertas. Las van a sumar para tener una... Porque aquí van a usar la divergencia. O sea, van a tratar el cono como un volumen. Un volumen, este volumen del cono tiene dos superficies. Pero al sumarlas son una superficie cerrada. Y van a integrar en el volumen del cono. ¿De acuerdo? Van a integrar en el volumen del cono. Esa integral es bastante fácil. ¿Por qué? Porque es un segmento de esfera. Para integrar en ese cono, ustedes van a integrar r, teta y phi. En r van a integrar de 0 a 2. En teta de 0 a pi sextos. Y en phi de 0 a 2 pi. Lo que se les va a complicar ahí tal vez es el vector, ¿verdad? Que al cambiar este campo a esféricas, puede hacer que les quede algo no tan... Bueno, creo que se les va a simplificar más bien. Se les va a simplificar bastante, ¿verdad? Bueno, entonces, cualquier consulta, ¿verdad? Mañana podrían, durante el día, mañana en el transcurso del día, la mañana podrían consultarme, si a un caso tienen problemas, ¿verdad? Tienen dificultades en algo. Entonces nos vamos a quedar por aquí. Nos vemos, sería el lunes. Recuerden el examen, ¿verdad? El lunes. El examen es el lunes a las 6 de la tarde. En el examen, jóvenes, traten de, por cuestiones